La estafa de los niños que tienen que trabajar en Navidad. Bienvenidos a su podcast La Estafa. El día de hoy vamos a hablar sobre el trabajo infantil. Que la verdad, a mí esa palabra de trabajo infantil suena muy suave. Debería de ser explotación infantil. Pero para muchos eso de explotación te habla como de delitos hacia los niños o te habla de problemas más fuertes. Sin embargo, yo creo que el que los niños estén trabajando dentro de una sociedad te habla de explotación. No nada más de una persona que ponga a trabajar a un niño, sino de toda una sociedad. Si en una sociedad hay muchos niños trabajando, estamos fallando como sociedad. Todos somos culpables por no prestar atención. Así que en este podcast quiero que hagamos conciencia. Va a estar impresionante, así que quédense. Se viene Navidad y para muchos de nosotros es felicidad, para los que tenemos familia, hogar, un techo, sobre todo un plato de comida. Para todos nosotros es motivo de celebración la Navidad, de reuniones familiares, inclusive de recibir dinerito por parte de nuestros trabajos. Sin embargo, hay gente que la pasa trabajando en todas estas fechas. Y para ser puntuales en este tema, los niños. Alrededor de 4 millones de niños tienen que estar trabajando en México. Y aquí hay que dividirlo. Fíjense que el INEGI, que es el que lleva los censos de la población y las estadísticas, te habla de cifras, ¿no? De que el 60% de los niños que trabajan necesitan dinero para el hogar, 6% o 12% dependiendo del estado, es para sus estudios. Te da unas cifras que ni siquiera son la realidad, porque los niños que trabajan son encuestados. A ellos se les pregunta, oye, ¿por qué trabajas? Y pues la gran mayoría te dice, es que trabajo para ayudar a mi familia, es que trabajo para mis estudios, es que trabajo para llevar comida al hogar. Pero obviamente dentro de estas encuestas nunca aparece una cifra de trabajo, pues porque me están explotando, ¿verdad? Eso no aparece en las cifras. Obviamente los que se dedican a poner a trabajar a los niños, los explotadores, pues obviamente adiestran a los niños para que sepan qué contestar. Es muy difícil que un niño diga, ay, es que me tienen raptado y me ponen a chambear. Pues no, ¿verdad? Entonces, para motivos de este podcast, vamos a dividir en eso, entre los niños que lo hacen por necesidad y los niños que trabajan, pues porque son explotados. En un caso, el dinero es para contribuir a la familia y en el otro caso, el dinero es para enriquecer a los criminales. Pero sea por necesidad o sea por explotación, alrededor de 4 millones de niños son los que tienen que estar trabajando en nuestro país, México. Vamos a hablar de algún caso en específico, de un estado. El estado donde más niños trabajan es Oaxaca. El segundo estado en donde más niños trabajan es Chiapas. Obviamente, las zonas más pobres de nuestro país es en donde la niñez más tiene que trabajar. Entonces nos vamos a agarrar como ejemplo Chiapas. ¿Por qué Chiapas? Porque es el primer estado, se está hablando mucho ahorita en las noticias, el gobernador junto con las instituciones que protegen a los niños se están poniendo a trabajar en Chiapas, ya que es un problema gravísimo el que los niños estén trabajando. Entonces, desde el año pasado y este año están trabajando para saber cómo resolver el problema de los niños que deben de trabajar o que tienen que trabajar. Están haciendo programas, están sentándose a dialogar y a implementar los programas que se irán realizando poco a poco. Algo que me gustó y que están conscientes de ello es de las cifras del INEGI, que realmente no se habla de la explotación, sino nada más del trabajo infantil. Y repito, estas cifras de la razón por qué trabaja un niño es encuestando a los niños. Entonces, cuando el INEGI llega a preguntarles a los niños, siempre responden, es que es para ayudar a mi casa, es que es para mis estudios, pero nunca van a responder es que me están explotando. Entonces las cifras reales de los niños que trabajan por necesidad y los que trabajan por explotación no se tienen. Aunque hay instituciones que tienen una idea, la realidad es que el gobierno pues no tiene esas cifras. El INEGI no te las viene manejando. Entonces pues yo me puse a investigar, me metí a páginas de instituciones, me metí y la verdad es que no hay cifras de cuáles son por necesidad, de cuáles son por explotación. Sin embargo, sí
sí se tiene identificado que Chiapas, Oaxaca, Guerrero, que son estados con mucha pobreza, también sufren de la mayor explotación infantil. Como siempre, la pobreza trae muchísimos problemas sociales, políticos y económicos. Recordemos que Chiapas tiene muchas virtudes. Chiapas es el principal productor de café, el principal exportador a Estados Unidos, junto con Veracruz. Chiapas es muy rico en sus zonas naturales, tiene muchísimas tierras, pero también tiene muchísimos problemas. Por ejemplo, en Chiapas están los municipios donde más se consume refresco, donde más se consume Coca-Cola. De hecho, hay municipios, hay uno que se le llama la ciudad de la Coca-Cola o el pueblo de la Coca-Cola, porque solamente eso toman. Es más barata la Coca-Cola que el agua. Entonces, aquí entra uno de esos problemas, las tierras, porque imagínense, toda esa riqueza de zonas naturales, de tierras naturales, están en conflicto y conflicto histórico. Llevan más de 100 años peleándose por las tierras, en guerrillas, en revoluciones, y es de pueblo contra pueblo y contra grandes empresas y contra el gobierno. O sea, es un revoltijo ahí por las tierras, porque miren, los campesinos se pelean con comunidades indígenas por los terrenos. Imagínense, el pueblo peleándose con el pueblo. Campesinos contra indígenas. Y no solo eso, porque luego se dan cuenta que los verdaderos dueños son empresas grandes. Y entonces esas empresas grandes empiezan a explotar las tierras. Y a lo largo de su historia, Chiapas ha tenido también políticos que se han dejado ahí sobornar. Entonces, el conflicto por las tierras es muy fuerte en Chiapas y continúa. No se sabe en algunas zonas ni quién es el dueño, si las empresas que están explotando el agua, si los indígenas o los campesinos, con los gobernantes que fueron dando permisos, que fueron dando papeles falsos de propiedades, pues es un desmadre, perdonen la palabra, pero es un desmadre las tierras ahí en Chiapas. Y los más afectados, pues siempre la gente más pobre. Entonces, si hay zonas como el pueblo de la Coca-Cola, la ciudad de la Coca-Cola, donde se consume más refresco que agua. El agua es carísima. ¿Por qué? Porque los pobladores no tienen acceso más que las empresas que ya se apirañaron. Entonces, Chiapas, de ser muy rico en su naturaleza, muy rico en sus tierras, pues es uno de los estados, el segundo estado más pobre de todo México. Y entonces volvemos a lo mismo, dentro de sus problemas más grandes que tiene Chiapas, es de los estados más pobres, el estado con más comunidades indígenas, con más zonas arqueológicas, pero es el estado más pobre o el segundo estado más pobre, porque hay años donde aparece en primer lugar, años donde aparece en segundo lugar. Y por ende, el estado más pobre o el país más pobre, pues siempre va a tener los problemas de más explotación infantil y los problemas de trabajo infantil más grandes. Para que se den una idea, en Chiapas se tiene un registro de que aproximadamente hay 160,000 niños trabajando. 160,000 niños trabajando nada más en Chiapas. Ahora, afecta igual a niños y niñas. No me gusta dar estas cifras, pero de todos los niños, el 70%, 65-70% son niños y el 30 o 35% son niñas. O sea que es el doble de niños en comparación con niñas que trabaja en Chiapas. Eso no importa el sexo. Aquí lo que importa es que son niños. Ahora, nosotros que vivimos en Ciudad de México, diríamos, no hombre, esos estados andan bien amolados, ¿verdad? Sí, ya los escuché, pero Ciudad de México anda como en el cuarto lugar en algunas estadísticas, con más niños trabajando en todo México. Llegó a estar hasta en el tercer lugar. Por eso es que vemos a tantos niños vendiendo, haciendo labores domésticas, trabajando, siendo explotados. Así que no se sientan ajenos a este problema. En las grandes ciudades también hay muchísima explotación, muchísimo trabajo infantil. Yo cuando vi esa cifra, 160,000 niños trabajando solamente en Chiapas, me impactó. La verdad me rompió el corazón. Imposible no ser empático con esas cifras. En Ciudad de México, hoy se volvió a poner en las primeras planas de las noticias la estafa de los niños que
dejan caer sus gelatinas para que la gente se compadezca y les dé dinero. Pero no solo eso, hay gente que enseña a esos niños a delinquir, hay gente que enseña a los niños a estafar, hay gente que enseña a los niños a trabajar nada más, pues para llevar dinero a su casa o llevar dinero a la gente que los está poniendo a trabajar. Recordemos a Paco, el de las empanadas, el que vendía empanadas en Acapulco y que se hizo súper viral. La gente no sabía, mucha gente todavía ni se entera que él trabajaba vendiendo empanadas porque su padrastro y su propia madre lo ponían a trabajar. Y él mismo lo dice, eso era explotación. Y que tienes que dar la mejor cara, aunque tú estés viviendo un infierno dentro de casa por el trato que recibía, de golpes, de insultos. Trata de olvidarte que está siendo explotado, está siendo abusado, está siendo golpeado, está siendo insultado por un güey de 40 y tantos años. Él dejó de ir a la escuela por trabajar y llevar dinero a su casa. Y él era el sostén de la familia. Su mamá y su padrastro no trabajaban, él era el que proveía directamente a la casa. Y hoy, ya siendo mayor, lo dice con lágrimas en los ojos y sabe que él estaba siendo explotado. ¿Por qué digo este caso? Porque es un caso mediático, pero así hay más de 160,000 niños en Chiapas. De esos 160,000 niños trabajando, el 60% trabaja en trabajos, válgame la redundancia, en trabajos peligrosos, insalubres, en donde día a día su salud está en riesgo. 60%. Ahí también están todos los niños que trabajan en la agricultura, que están ahí trabajando en el café, en toda la fruta y todo lo que tiene que ver con la agricultura. Son trabajos súper pesados, poco remunerados y sin ninguna seguridad social. Campeones, esta Navidad hay niños que no van a tener Navidad. Hay niños que están trabajando en las calles, están trabajando en la maquila, están trabajando en la agricultura, están trabajando vendiendo y también hay niños que están siendo explotados en nuestro país. Y quise hacer este video número 1 para la conciencia social. Tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que exigir a los gobiernos, tenemos mucho que alzar la voz cuando se trate de los niños. Los niños nos necesitan en nuestro país. Alcemos la voz, cuidemos a los niños, cuidémoslos de explotadores, de abusadores, de la gente mala. Alcemos la voz cuando el gobierno esté haciendo tonterías con el dinero público. Alcen la voz. Hoy en día hay muchos que se tapan los ojos y dicen, no, todo está bien, todo está bien. Le aplauden como focas a cualquier cosa que haga el gobierno. Pero si ustedes están tapando los ojos para no ver cuando un gobierno está haciendo las cosas mal, nada más acuérdense que todas esas decisiones de presupuestos, todas esas decisiones van a afectar a millones de niños en nuestro país. Una mala obra, un despilfarro de dinero, eso equivale a pobreza, eso equivale a retroceso, eso equivale a menos programas de salvación de estos niños que tienen que trabajar. Así que seamos conscientes. Cuando el gobierno la esté cagando, alcemos la voz. No todo el gobierno es perfecto. No todo lo que está haciendo está bien. Métanselo en la cabeza. Porque si le aplaudes hasta lo malo a un gobierno, puede ser cómplice de todos los problemas sociales. Cómplice de tanto trabajo infantil. Porque entre más pobreza, entre más malas decisiones tome un gobierno, esto va directamente proporcional a todos los niños, a todas las familias pobres que van a tener que poner a sus hijos a trabajar. Por eso exijamos al gobierno y levantemos la voz cuando sus decisiones no sean las correctas. No son perfectos, así que van a tener decisiones que no son correctas. Entonces, conciencia social, 1, para que ayudemos poco a poco a todos estos niños. Y número 2, conciencia de nosotros mismos. Muchos de nosotros simplemente nos quejamos. Muchos de nosotros nos creamos problemas imaginarios en nuestras familias, con nuestros hermanos, con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo. Pero para empezar, en esta ruleta rusa, en esta lotería, los que están viendo este video y no tuvieron que trabajar de niños, que tuvieron un plato de comida en su mesa, siéntanse afortunados. Sean conscientes de la gran fortuna que tuvieron.
Porque si eres consciente vas a ser agradecido con la vida, vas a ser agradecido con tu familia. Si un estado tiene a 150,000 niños trabajando en cosas pesadas y peligrosas y tú no fuiste de esos 150,000 niños, siéntete afortunado. Sé consciente de la gran fortuna que tuviste, ya sea que hayas tenido un padre, una madre, un abuelo o una abuela, un tío o una tía. Si tú no tuviste que trabajar, tuviste dinero para irte a la escuela, para un cuaderno, para una pluma, para un plato de comida en tu mesa. Si tú no tuviste que salir a las calles a trabajar, si tú no tuviste que salir a sembrar, a recolectar café, a recolectar limón, a estar en fábricas a 50 grados centígrados, con condiciones inhumanas, a estar en las calles durmiendo en una banqueta, pidiendo dinero. Si tú no fuiste de esos niños que fueron explotados por un padrastro, por un papá, por una mamá, por delincuentes, por delincuencia organizada. Si tú la libraste y en esta vida fuiste de esos niños elegidos, de esos niños selectos que tuvieron un hogar, comida y unos papás ahí más o menos o buenos padres, siéntete feliz, siéntete agradecido, siéntete afortunado. Muchos niños no tuvieron la misma fortuna que tú que estás viendo este video. Si tú tienes una cena de Navidad, si tú ya estás planeando las compras, si estás viendo si cenar pollo, pavo, milanesas, carne, pozole, enchiladas, si tú ya estás haciendo esos planes junto con tu familia, siéntete afortunado, agradecido. Déjate de quejar por cualquier tontería. No fuiste de esos 150,000 niños que tienen que trabajar en tu propio estado. La libraste. Siéntete bendecido. Déjate de quejar por tonterías. Sé feliz. Agradece. No te ahogues en un vaso de agua. Tal vez tuviste hasta juguetes. Tuviste una escuela. Tuviste tus recreos para jugar. Fuiste afortunado. Hay niños que tienen que trabajar en Navidad. En esta larga espera de Navidad, opiniones de todos vienen y van, charlamos juntos frente al portal, ropopompom, con su estilo siempre genial, pues aquí está.